Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos abriendo bueno, voy a tomar como referencia el de Medium. Aquí está. Bien. Bueno, como yo ya tengo bueno, el que subí a GitHub, lo voy a tomar, lo voy a dejar un poco de lado y voy a crear otra carpeta. De hecho, bueno, ese es el primer paso. O sea, de aquí vamos a crear una carpeta donde viviría el repositorio. Eh, digamos, si fuera el caso de Linux, pues sería mkdir. Ya en Windows, pues bueno, ya sería pues como más gusten, sí, y con la línea de comandos o con el ejecutador, eh, aquí directamente con los archivos. Aquí yo le voy a poner Rust, nada más para ubicarla. De hecho, también necesitamos abrir la línea de comandos. Bien. Eh, no sé si ya todos tengan instalado Rust. Igual, nada más para estar seguros, podemos. Sí, eh, ok. A ver qué versión tenemos. Igual podemos hacer esto, que es Rust C-version. En mi caso es la 1.43. Eh, no sé, sí, bueno, todos ya la tengamos. Entonces, bueno, si es así, pues simplemente lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta que queramos. En este caso yo, pues, es Rust. Y dentro de la carpeta vamos a ejecutar este comando que se ve aquí atrás, que es cargo init. Lo que este comando hace es directamente crear todo lo necesario pues bueno, para ejecutar nuestro proyecto. De hecho, voy a abrirlo. Por ejemplo, aquí ya creo algunos cuantos datos. Los voy a abrir aquí en Sublime para que sea mejor. Bien. Lo que nos crea es el cargo TOML, que es básicamente donde vamos a declarar nuestras dependencias, el package JSON de ROS, por así decirlo, y nos crea un archivo main. También nos crea un git ignore para el caso de, pues bueno, no subir cosas que realmente no vamos a ocupar, como por ejemplo todos los compilados. Y bueno, aquí en el caso del main, pues nos crea un pequeño hello world. Esto lo vamos a ignorar un poco de momento. Y bueno, de hecho, pues bueno, por ejemplo, si vemos, nos crea una estructura similar. Aquí falta, por ejemplo, el cargo.log, pero bueno, algunos de estos archivos se van creando conforme el runtime, que por ejemplo son el cargo log y el target. El caso del readme, bueno, ese es, yo lo agregué de a mano para la explicación. Ahora lo que vamos a hacer es crear, bueno, declarar las dependencias en el cargo botón y que son básicamente estas. O sea, estas dependencias van a servir para, por ejemplo, conectarnos a la base de datos, para crear los endpoints, que para eso es Actix, para poder manipular los archivos de la base de datos de Mongo. Y bueno, por ejemplo, algunos otros como por ejemplo la lectura del punto .env, las funciones en future que son básicamente para esperar respuestas y bueno, por ejemplo, el conversor de JSON para poder pues hacer uso de este. Nos puede mostrar todo esto directamente. Esto lo voy a cerrar. Y lo pegamos aquí abajo en dependencias. Lo siguiente que haremos será crear una carpeta, bueno, dos carpetas que van a coincidir para nuestro API router y nuestro API server, ya que nuestro main servirá solamente como el llamado a todo, digamos, el que enciende todo el servicio. Estas carpetas van a tomar el nombre pues, tal API Router y API Server y dentro vamos a crear los archivos mod.rs de cada uno. Y bueno, sería por ejemplo aquí folder file, un folder que sería API Router, sí, API Router y API Server. Bien. Por ejemplo, dentro de API Router vamos a agregar un archivo que se llame rs.
Y dentro de este vamos a agregar también. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro archivo .m, que, bueno, en teoría yo no debería haberlo subido a GitHub, eh, porque, bueno, este archivo tiene cosas sensibles, como por ejemplo el endpoint de la base de datos, o por ejemplo si la base de datos tiene password, pues ahí es donde se va a guardar. Pero bueno, o sea, eso, los datos que yo le agregué pues son muy simples y estos pueden ser modificables, entonces por eso no hay tanto problema. Vamos a cerrar esto un poco y dentro de esta carpeta vamos a agregar archivo. Vamos a usar el archivo.m. Ya, digamos, si el servidor ocupara algo más complejo, aquí tranquilamente podremos declarar, no sé, cosas como referencias o, por ejemplo, correos para usar SMTP o, bueno, ya una lista amplia de lo que un servidor puede ejecutar en runtime. Como el EM no lo vamos a ocupar, pues bueno, lo vamos a cerrar. Y también esto lo vamos a cerrar. Ya a partir de aquí, pues prácticamente sigue lo que es la programación del servidor. Bueno, por ejemplo, aquí en la primera parte, como podemos observar en la imagen, pues vamos a hacer la importación de pues, todas las librerías que hicimos, que declaramos en el cargo.tom, así como, por ejemplo, usar de una vez las referencias a lo que son los mods, a tanto API Server como API Router, declarar una estructura para la aplicación, implementar la estructura y declarar una segunda estructura para poder hacer uso de la implementación. Igual el link al repositorio completo está ahí abajo y es este repositorio que dice API REST Server, por si bueno, quieren clonar directamente este repositorio, pues bueno, ahí se puede. Entonces aquí en src, en main, y bueno, nos vamos a traer la primera parte que corresponde a toda esta sección de aquí. Y vamos a pegar, bueno, vamos a quitar esto, no lo ocupamos. Y bueno, ya. Como comentaba, aquí solamente es como hacer las importaciones bueno, de lo que vas a ocupar. De hecho, este API Server de aquí, el primero, viene directamente de una función de alguno bueno, no de algunos, del API-server mod. Entonces, bueno, si ahorita guardo esto me va a marcar un error de que pues no existe. Aquí mandamos a referenciar como módulo tanto API Server como API Router y de hecho esto es así como funciona esta parte de aquí. Nosotros tenemos nuestro archivo main donde siempre se va a ejecutar, es el primer archivo que se va a ejecutar. Digamos que si por ejemplo lo compramos un poco con Python, sería por ejemplo esa función de init, bueno, esa que es guión bajo, init, guión bajo. Eh, o, por ejemplo, si fuera, no sé, otro lenguaje como Go, que siempre toma la función main como punto de partida para de ahí empezar a ejecutar todo lo demás, pues aquí en Rust es el mismo caso. Y nosotros declaramos como mods estos dos porque, bueno, pasa un poco lo mismo de que podemos llamar así el archivo ya que estamos referenciando toda la carpeta. Y que de hecho dentro de esta carpeta, si nosotros por alguna razón quisiéramos tener otro archivo con otro nombre y lo mandamos a llamar desde el archivo mod, igual se puede hacer. Porque, bueno, nuestra referencia es más bien la carpeta y luego ya Rust entiende por sí solo que bueno, que dentro de esta carpeta debe de haber un módulo o un mod y ya a partir de ahí se sigue ejecutando la línea lógica del programa. Y pues bueno, estas estructuras y la implementación son básicamente para poder hacer uso bueno, de nuestra variable, mm, bueno, nuestras variables tanto Service Manager como API Service en prácticamente toda la extensión de la aplicación, ya que, bueno, de esta forma es como declarar un constructor y luego tener nuestra variable siempre cargada, ya que vamos a hacer uso de self. Entonces, bueno, por eso se hace de esta forma. Si solamente hiciéramos la referencia a la clase, bueno, en este caso al mod, pues no podríamos usar toda la colección o todas las variables que se van a quedar guardadas en la ejecución, sino nada más pues, lo usaremos una vez y listo. Limpiaría ese registro. Pero bueno.
Posteriormente a esto, eh, lo que vamos a hacer es eh, la segunda parte del main, que la segunda parte ya corresponde a la función principal, que es el main function, y bueno, es básicamente la parte que enciende el servidor. De hecho, de este lado se ve un poco mejor. Por ejemplo, lo hacemos uso de Actrix para poder tener los endpoints y el uso de async y de Mongo Async, porque de hecho hay un dato curioso con Rust, y es que a pesar de que nosotros declaramos nuestras funciones, perdón, nuestras librerías en el cargo, aún así podemos hacer declaraciones especiales o solamente declarar lo que vayamos a ocupar. En el caso de Mongo, pues podemos declarar funciones asíncronas o que vamos a usar la parte síncrona de Mongo, o por ejemplo vamos a usar solamente la fase, las librerías no asíncronas o síncronas. Y eso se puede especificar. Nosotros como no lo especificamos va a tomar por default pues, bueno, lo que cada librería tenga. En el caso de Mongo es la asíncrona. Entonces por eso ocupamos esto. Por eso ocupamos Atix y bueno, pues ya su async en la función. Bueno, ahorita explicamos un poco mejor a detalle esto. Y bien, lo pasamos acá. Bien, una vez teniendo esto, bueno, tenemos una función asíncrona del main que no sabemos exactamente qué nos va a regresar. O sea, nosotros sabemos que nos puede regresar el servidor ejecutándose o un error, entonces no sabemos cuál de esas dos opciones, entonces por eso dejamos básicamente el return o el tipo de variable de regreso como un resultado vacío. Si quisiéramos un resultado tipo JSON, pues aquí habría que especificarlo. O si estamos esperando un int o un float o lo que sea, igual aquí dentro de este paréntesis habría que especificarlo. Aquí solamente inicializamos el punto .env, inicializamos los logs y bueno, pasamos a lo que es la conexión a la base de datos. Estamos apuntando bueno, a la variable del punto .env, que es la de database URL, que sería esta database URL y pues ya la va a tomar. Posteriormente a esto, pues bueno, hacemos la conexión de forma síncrona, por eso tenemos que, bueno, aquí no se especifica exactamente el await como en otros lenguajes de programación, sino que tenemos pues este handle que es un grab, que es básicamente lo mismo. O sea, si digamos, la forma de leerlo sería, si esto sale bien, más bien dicho, espera el resultado de esto para poder continuar. Entonces, el unwrap lo que nos hace es regresarnos el resultado idóneo, el resultado correcto de la función, bueno, de la función que estamos mandando llamada a la librería, o en su defecto el error y pues nos va a notificar de que pues no se pudo conectar a la base de datos. Igual acá es nada más para hacer la conexión directa. Aquí es como declarar o hacer el parse de la URL y acá abajo ya sería para hacer la conexión. Luego, pues el mismo proceso, pero ahora estamos apuntando a la base de datos. Igual, mismo proceso, pero ahora estamos apuntando a la colección en particular. Que en el caso de la práctica, pues ambos se llaman test. Por último, inicializamos la variable del servidor, de donde queremos que se esté ejecutando. En mi caso, pues, bueno, va a ser un localhost en el puerto 4000 y esto es editable a gusto. Y ya por último solamente hacemos uso de HTTP Server para levantar los servicios. Bueno, en el middleware decimos que sea, bueno, que acepte lo que es get, post, delete, vectores de autorización y creo que aquí ya moví algo. Listo. Y bueno, los headers en el content type, un máximo de tiempo de 3600 segundos y ya que finalice. Y dentro de la app, pues bueno, pasamos toda la variable del middleware y los logs, el app state, que es lo que mencionaba ahorita, de que vamos a poder hacer uso de toda bueno, digamos, de todo lo que la aplicación tenga, sin necesidad de limpiar los registros, sino que siempre van a estar ahí disponibles. Esto se hace con la finalidad de que, por ejemplo, la base de datos no necesariamente la vamos a tener que estar consultando, sino simplemente traemos toda la base bueno, toda la colección y luego de ahí podemos hacer una limpieza, solamente para traer lo que necesitamos. Y bueno, ya por último, la configuración del API Router, así como su inicializador, que esta es una función directa del API Router.
Y bueno, ya por ejemplo, nada más está construyendo, corriendo y bueno, el await para dejar escuchando el servidor. En este caso aquí, bueno, yo le voy a dar control S. Seguramente va a marcar esto, de que por ejemplo algunos no los logran resolver. Pero bueno, eso es normal. Ahorita hay que agregar los otros dos archivos. Y de hecho, no sé si se dieron cuenta que ahorita que di control S, genera un temporal, que es básicamente una copia del código donde, bueno, está exactamente con ese estado donde di el control S. Eso solamente es como un backup. Y que de igual forma no los usamos. O sea, si queremos subir este repositorio hay que limpiar eso. Bien. Regresando acá a la parte de Medium. eh, bueno, aquí hice el remarcado de algunos puntos, de que por ejemplo necesitamos la referencia de ATIX RT para el main, y bueno, lo que les explicaba del resultado, de que por ejemplo lo vamos a dejar como vacío, como un void, hasta esperar a que nos regrese algo. Y bueno, aquí solamente la importación de todo el archivo en GitHub Git, para que bueno, sea más fácil la visualización del código. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestro API Service, donde igual la primera parte son importaciones, declaramos una estructura de data y bueno, aquí hacemos el clon de todo nuestro API Service, que es esta variable que declaramos en el main para tener todo siempre disponible. Hace como una pequeña función que convierte archivos a documentos de Mongo. De hecho, esto se va a ver mejor acá. API Service, mod, y sería esta sección de aquí. API Service mod. Bien. Igual, aquí solamente quería de importaciones. Estos que dicen external create son importaciones especiales porque tenemos que crear, o bueno, tenemos como que inicializar un constructor especial para esa librería. Tanto Serder como Serder-JSON los mandamos a llamar en nuestro cargo. Y estos tienen esta inicialización especial. Esto no aplica en todas las librerías, pero hay que saber en cuáles sí y en cuáles no. En el caso de estas dos, pues sí aplica. Luego tenemos esta estructura que es data. Esto es básicamente la estructura que va a tener nuestra base de datos. Entonces, si aquí, por ejemplo, nosotros queremos agregarle más registros, pues igual se puede agregar más registros. O si queremos agregar subestructuras o subdocumentos, igual también se va a poder, bueno, siempre y cuando sigamos esta declaración que es pub, el nombre de la variable, dos puntos, y ya no es el nombre bueno, el tipo de dato que va a ir. Ahí podemos insertar ints, floats, arreglos completos, strings, como es el caso de este, y bueno, toda la serie de variables que soporte Rust. Aquí solamente hacemos un clon de la estructura de API Service, que de hecho es la que estaba en nuestro main, que es la que inicializamos. Aquí está. Digamos, esta viene directamente de API Service y lo que estamos haciendo es clonar toda esa estructura, porque bueno, o sea, no es tanto una variable, sino lo que hace una estructura es, digamos, tener como un JSON, un tipo de archivo JSON o una variable, un objeto JSON, y lo que hacemos al momento de clonarla es, pues básicamente traer toda la información que ésta tenga. Entonces, así podemos hacer uso del self y sin perder los datos que esta tiene, porque por ejemplo, digamos, si estos datos se perdieran, lo que tendríamos que hacer es volver a ejecutar todo el programa y eso implicaría pues bajar el servidor y tenerlo que volver a subir. Entonces, por eso se hace de esta forma. Y por último, solamente es una función para convertir datos. Esto pues, nos va a ayudar a la hora de insertar, ya que pues si nos llegan datos crudos, pues ya los podemos convertir en un documento. Y esto sí es obligatorio porque el driver de Mongo en Rust no acepta objetos JSON, sino que obligatoriamente tienen que ser documentos. Y de hecho esta la heredamos desde Bison. Después de esto, pues bueno, sigue la segunda parte, que es básicamente las funciones que va a tener nuestro servidor. Y bueno, igual se va a ver un poco mejor de este lado, entonces déjame de una vez a copiar esto.
Aquí lo que tenemos es la implementación otra vez de nuestro API Service para poder hacer uso de esa información. Y, y bueno, de aquí de API Service lo que estamos haciendo es extraer la colección. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nuestras funciones que básicamente son el create, perdón, el CRUD, pero ya estas, digamos, son directas a la base de datos. Por ejemplo, tenemos el create que viene a ser un insert y lo que hacemos es extraer data. Esta data viene del frontend, viene de una petición en formato en cuerpo JSON. Bueno, le decimos nuestro tipo de resultado como un poco lo que explicaba en la función main, solamente que aquí pues bueno, tenemos nuestros resultados específicos que los podemos extraer de Mongo, sino que es delete result, update result e insert result. Y uno de estos es lo que ocupamos, así como por ejemplo si da algún error. Y ya por ejemplo podemos hacer self.connection, insert one, pasamos, bueno, aquí hacemos la conversión de la información con nuestra función, le pasamos como parámetro data y lo que nos va a regresar es nuestro documento y eso es lo que se va a insertar. Y bueno, igual aquí por ejemplo el update, un poco de lo mismo. En el update vamos a tener nuestros parámetros de entrada y vamos a tener nuestra data de entrada. Este parámetro es básicamente el ID, el que vamos a ocupar para poder buscar en específico ese registro. De hecho, por ejemplo, aquí es lo que hacemos. Object param y del object ID lo sacamos de un string. Bueno, aquí hacemos como una conversión de string a object ID para que pueda Mongo tomarlo. Y ese ID lo tomamos como referencia y nada más le pasamos los datos que vamos a actualizar, que básicamente es igual todo el objeto y lo insertamos o le hacemos update. En el caso del delay, pues solamente pues ese es un delay y tomamos como referencia el título, que digamos sería, bueno, podríamos tomar como referencia igual el object ID. Aquí lo hice de esta forma para, digamos, tener un poco más de variedad de cómo poder ejecutar los queries. Por ejemplo, esta función de getJSON solamente es para extraer todo lo que está en la base de datos. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una estructura un poco distinta de la respuesta, ya que estamos esperando un vector de objetos, bueno, de documentos en BSON, que son los documentos de Mongo, o un error de la base de datos. Y esto pues, le hacemos un par de conversiones para que deje de ser un documento, que dejen de ser vectores de documentos y pasen a ser un mapa, un course.map. Y esto poderlo regresar como respuesta. Básicamente lo que hacemos aquí es convertirlo en una respuesta JSON más legible para el frontend. Y bueno, por último es getBy, que es una función que busca conforme al autor. Solamente que esta función tiene un query un poco más específico, porque de hecho si podemos ver aquí, self-control.findDoc, en el autor tenemos un regex. Y esto es básicamente para que, bueno, si no sabemos exactamente el nombre del autor, el regex hará que cualquier similitud a lo que escribimos la pueda regresar. Y le hacemos el mismo tratamiento que la función anterior. Hacemos una conversión para que deje de ser un vector y pase a ser un JSON. Igual regresamos a esta respuesta. Y en el caso de este de API Service sería eso, lo que tendríamos como código. Ya a este punto solamente nos haría falta, bueno, igual aquí está la referencia a todo el archivo, y solamente nos haría falta el API Router, que es básicamente el archivo de rutas donde vamos a apuntar cada vez que queramos hacer una consulta. Aquí lo dividí en tres partes, pero igual las primeras dos partes son eso, son solamente las rutas, son de tipo, por ejemplo, el getBy, el add, el update con su parámetro, de hecho ya se alcanza a ver, y el delete. Y la segunda parte corresponde a solamente dentro del service config, que de hecho es la función que inicializamos en el main, meter todas estas rutas en cfg.service, meter getUser email, getUser, updateUser y delete. Delete y el getAll. Todas van a vivir aquí. Entonces, si nos regresamos aquí, tendremos todo este archivo. Aquí lo voy a traer de una vez todo
porque realmente pues, son solo las rutas. Entonces lo pegamos aquí. Bueno, aquí nada más vamos a hacer uso de algunas cuantas librerías. Esta es la que usa menos, porque en realidad solamente estamos estructurando la respuesta. Todas las respuestas tienen exactamente la misma estructura. Tenemos que es una función asíncrona donde, pues, bueno, tenemos el nombre, los datos que van a entrar y la implementación que es el responder, que es, bueno, esto nada más es para poder mandar una respuesta como un 200, un 400, etcétera. Aquí, por ejemplo, mandamos a llamar al API Service Manager, que bueno, tiene API y tiene nuestras funciones como bueno, las funciones que vimos de este lado. Donde, por ejemplo, tenemos getJSON, que es la primera que aparece aquí. Y aquí está getJSON. Y es lo único que hacemos en esta línea. Ya de la acción, pues bueno, leemos el resultado en forma de web. De hecho, para que se pueda hacer legible en esta sección, por eso ya tenemos que convertirlo en JSON o en su defecto usar la respuesta predefinida de la inserción, del update o del create. Y ya más aquí por último, si existe, digamos, este match result, si es como, o sea, si result tiene datos, entonces hay que hacer esto. Entonces, si el result está bien, si no tiene ningún error, entonces mandamos una respuesta de OK, que sería un 200, junto con la respuesta que tenga el result. Que en este caso, en el caso particular de getJSON, es toda nuestra lista pues eh, de datos de la base de datos. En el caso de que haya un error, pues bueno, igual nos regresa el error. Y esta es la estructura que comparten todos. Lo único que va a cambiar es, por ejemplo, que aquí tenemos un get, que es getAll, un get, que es get by bueno, un parámetro, en el caso particular aquí es el autor, un post que es add, un post que es un update y un delete para eliminar. E igual, como les comentaba, eso se compacta o se añade, se hace un append dentro de los servicios de la función de init, que esta función es la que mandamos a llamar en las partes de aquí, ¿dónde está? Aquí está. El API Router 2.2. Init. Esta de API Router 2.2 es la forma tradicional de hacer referencia a otros archivos o a otras funciones. Aquí no usamos nada más, por ejemplo, API Router.init, sino que sí ocupamos los dos puntos seguidos porque son referencias que nosotros escribimos. Si fuera una librería, eh, bueno, digamos que tienes tus funciones, pues sí, ya se podría usar el punto. Pero aquí como estamos mandando a llamar una clase entera y seguido de una función en particular, pues sí tenemos que hacer esto. Y aquí por último, pues ya damos control S. De hecho, a estas alturas el main, creo que no lo dejo de tomar, a ver. Service. ¿Sí está bien escrito? No, es por eso. ¿Dónde estás? Rename. Listo. Ya está. Bien, de hecho ahí era el error porque lo había escrito mal, pero bueno. Regresando acá, igual aquí está la referencia del archivo en GitHub Gits y ya nada más quedaría ejecutar el servidor para posteriormente hacer las consultas. La ejecución del servidor la podremos dividir en cargo build y cargo run. Una buena práctica que se tiene es antes de hacer esto es hacer un cargo update para que, digamos, Rust tome todas las librerías o todas las referencias que tiene en el cargo Tom antes de que nada. Entonces hacemos nada más el cargo update y esto realmente no tarda mucho, solamente es como una actualización de los registros. Y ahora sí que hacemos el cargo build. Y esto sí que puede llevarse un momento porque sí, bueno, el caso particular de este programa, de este ejercicio, tiene 304 referencias a distintas librerías o sublibrerías que va a ocupar pues las importaciones que hicimos. Entonces esto sí puede llevarse un poquito. Muy bien, pues ahí obtuvimos ya la ejecución.
Y sí, de hecho yo sé que sí hace bastante ruido la laptop. Lo que pasa que como entró en compilación, pues ahí sí, pues bueno, sí ocupaba ahí un poquito más de potencia. En fin, bueno, nos tardamos 1 minuto 17 segundos en compilar. Y aquí nada más antes de pasar a la ejecución, quería mostrar que dentro de las librerías que compiló, hizo referencia a una en particular. Esta librería resalta entre las demás básicamente porque es otra forma de hacer funciones asíncronas con Mongo. O sea, si implementamos Tokio, igual podemos hacer lo mismo que, por ejemplo, aquí hace Atrix en el main y se implementa exactamente igual, solamente se reemplazaría esa palabra. Lo que pasa que aquí, de hecho, como nosotros no la referenciamos, pero igual forma la instaló porque de forma indirecta Atix, perdón, ocupa esa librería. Entonces era como nada más el sabías que. Y bueno, aquí nada más lo único que haríamos sería cargo run. Y bueno, como de hecho, bueno, aquí es el farewell a permitir. Como de hecho nuestra compilación salió bien, la ejecución tendría que sí o sí salir bien. De hecho, lo que podemos hacer es como un compilado y ejecución al mismo tiempo, es directamente correr cargo run, ya que si este ve que no está compilado antes, lo va a volver a compilar. Aquí lo hice de forma separada para que se viera mejor el proceso. Pero bueno, aquí por ejemplo ya tenemos nuestro servicio ejecutándose en el puerto, bueno, en el localhost, en el 0000 y en el puerto 4000. Y de hecho ahorita está escuchando, esto se está ejecutando en este mismo momento. Entonces lo que haremos es abrir Postman y para probar nuestras rutas. Yo como ya lo había ejecutado, pues yo ya tengo algunos ejemplos, digamos, de la ejecución. Y de hecho también para que se vea mejor lo que va el resultado. Este ejemplo de aquí es de, digamos, de una ejecución anterior del get all y es, digamos, del repositorio que está en GitHub. Entonces, bueno, nada más para que se vea la estructura. Y ahora que mande a ejecutar nuestro localhost 4000 en get all, se pueda ver que es exactamente lo mismo. Aquí está, la misma estructura. De hecho, tenemos aquí, por ejemplo, título 1984 de George Orwell. Y acá también tenemos 1984 de George Orwell. Entonces, con esto podemos ver que en efecto está ejecutándose de forma correcta. Si quisiéramos añadir algún registro, por ejemplo aquí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, solamente lo ejecutaríamos y listo. Nos daría el ID del registro que se ejecutó. Entonces si regresamos acá, volvemos a ejecutar esto para extraerlo y aquí tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo aquí usé libros como ejemplo para que fuera más entendible la estructura de título-autor, la estructura que de hecho declaramos en nuestro API router, no, perdón, en nuestro API service, esta de aquí. Entonces, nada más usé dos registros, pero igual, si esto quisiéramos agregarlo con, por ejemplo, fechas o cualquier otra cosa, un archivo mucho más extenso, se puede. Y si de plano quisiéramos insertar registros que no lleven una estructura obligatoria, como por ejemplo los clinical trials que tienen, digamos, pueden variar en su estructura entre uno y otro, lo recomendable ahí sería más bien convertirlos a un JSON, luego convertirlos a un documento y ahí recién insertarlos. Para la consulta sí sería un poco más complejo, pero igual pues, se podría hacer de esa forma. Punto que se podría manipular a cualquiera de esos dos. Por ejemplo, aquí en el update, en el body, bueno, aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es actualizar el título y lo que tendríamos que hacer aquí es cambiar nuestro ID, ya que no es el mismo que en esa ocasión. Entonces, ese y, ups, abrí el ejemplo por accidente. Entonces ya lo enviamos. Esto lo que nos regresaría sería 1, haciendo referencia a que se actualizó un registro de la base de datos. Igual, si volvemos a regresar acá, lo volvemos a ejecutar y sí, nos volvió a actualizar el título. De hecho, aquí sería bueno usar esta ruta de getBy
Bueno, aquí tengo el nombre completo y obviamente va a funcionar, pero el regex lo que en teoría debería de hacer es que si no está el nombre completo, igual traer el registro, porque pues hay coincidencia con esos dos nombres o con esa, digamos, ese string. Igual aquí, bueno, sería consultar por autor. Ya por último, el delete. En el caso del delete, pues tenemos que pasarle exactamente la misma estructura, ya que hacemos la búsqueda por el título. Y es lo que comentaba. Aquí igual podríamos agregarle un parámetro extra que sería el ID para que sea más preciso, pero igual para que se vea que se puede hacer un delete con base digamos, etiquetas menos importantes que el ID. Entonces ejecutamos esto, nos dice que se modificó un registro. Si vamos, por ejemplo, al get all, aquí lo tenemos hasta el último, y si lo volvemos a ejecutar, ya no está. Y así es como se ejecutan, bueno, cómo se prueba toda la línea de este servidor.